Buenos días, chicos. Supongo que me escuchan. Si es así, vamos a comenzar nuestra clase. Ya somos varios. Bueno, como primera conversación o charla, le quiero comentar que estoy averiguando respecto a lo que pasó el otro día, que yo me desconecté de la sala, no podía volver a ingresar. Y el equipo técnico del CIET, que es quien administra todo este sistema, me comentaron que sí, que han habido algunos inconvenientes y han ahora trabajado con un nuevo algoritmo, de tal forma que cuando entramos a esta sala, automáticamente nos dirige al servidor que está más desocupado. Sí, entonces el consejo es, si se presenta algún problema o nos salimos, volver, en el caso mío que soy el moderador, si me salgo de la sala o presento problemas, salir y cerrar la sala, volverla a abrir al cabo de unos segundos y el sistema me va a direccionar a otro servidor, al que en ese momento, en mejores condiciones, más descargado. Esa puede ser una alternativa que usemos cuando empezamos a notar la sala con dificultades. Entonces, vamos a usar esa estrategia como la primera alternativa. Si se nos presenta algún problema durante la clase, me salgo, espero unos segundos y vuelvo a ingresar. Lo mismo hagan ustedes. Si esto no me deja ingresar o veo que pasan unos minutos y esto no puede ocurrir, recuerden que yo les dije la clase pasada que guardaran el enlace. Voy a tratar de escribírselos acá nuevamente. En el enlace a la alternativa que tenemos, que es conferencias.unsj.edu.ar B y 9Q 962. Ese ahí, ténganlo por ahí porque sería nuestra segunda alternativa. Esa es una sala, las salas que tenemos asignadas en forma personal los docentes. Esa es la sala de cálculo 2 personal mía, es la que usamos el otro día cuando yo no pude volver a entrar al campus. Entonces, ténganla como segunda alternativa. Si ven que el problema persiste, prueben con esta sala. ¿Vamos? Eso como las dos estrategias posibles que podemos usar llegado el caso de tener algún problema. Espero que no lo tengamos. Los comentarios que tengo del equipo técnico es que han estado trabajando en las mejoras de la sala. Bueno, primer tema terminado. Segundo tema, relacionado también a este problema en cierta forma, me costó realmente concentrarme un poco cuando ocurrió esto y quedé con la sensación que no había transmitido bien los conceptos, que no había sido una clase para ustedes que los hubiera ayudado mucho, digamos. Me quedó la sensación de que no pude explicar bien, transmitir, porque yo la verdad estaba un poco volada por... Cuando empezó el problema técnico me desconcentré y estaba preocupada de poder trabajar bien. Entonces, hoy es el día de entrega
de la tarea 2, que es referida al tema que estuvimos viendo, que es derivada direccional. Entonces, quisiera que ustedes aprovecharan unos minutos para que consulten todo lo que necesiten, sumado a la clase, a la sensación fea que me quedó de la clase del viernes. Ayer en la mañana teníamos mesa de examen, se superponía el horario, ustedes saben que estamos teniendo mesa de exámenes muy seguido, y cálculo 2 corresponde el día lunes, y teníamos alumnos, por lo cual no me pude conectar para la consulta, porque estaba conectada en otra sala tomando examen. Así que si hay algunas dudas que podamos trabajar o conversar respecto a conceptos de la tarea que tienen que entregar esta tarde como caso, por favor pregunten, lo veamos lo que necesiten para completar con éxito la tarea. Las dudas que tengan del tema en general que quedaron de este tema ya ahora que han podido hacer algunos ejercicios que han trabajado. Estoy esperando, que veo que algunos están escribiendo en el chat. No, abran micrófono, todos los que puedan. Si lo mejor es conversar, escucharnos por lo menos la voz. A ver, el gradiente y el vector gradiente son dos conceptos distintos, porque se me confundió eso. No, es el mismo concepto, Gabriel, que por ahí le llamamos el gradiente de la función, pero el gradiente de la función es un vector. Entonces, hablar del vector gradiente, o hablar de el gradiente con, digamos, con nombre propio, es un vector que tiene nombre propio, podría decir así. Un vector especial se llama vector gradiente de la función. Entonces, a veces hablamos rápidamente, bien que lo marques eso, porque uno tiene muy incorporado el concepto. Entonces, para mí hablar del gradiente, el vector gradiente, es lo mismo. El campo gradiente es el campo vectorial formado por vectores gradientes. ¿Está bien? Pero para mí hablar del campo gradiente, del campo vectorial gradiente, del vector, entonces entro a cortar los nombres y es lo mismo. Pero conceptualmente he entendido que el gradiente de la función es un vector. Entonces, hablar del vector gradiente es darle nombre a ese vector, o hablar directamente del gradiente, estamos hablando de lo mismo. ¿Está bien? La dirección podemos definirla nosotros y calcular el gradiente en esa dirección, o siempre como la dirección en la que la función crece más rápido. No. Si hablo de gradiente solo, el gradiente tiene su dirección, porque ¿cómo calculo el gradiente? Yo el gradiente lo calculo aplicando el nabla a la función escalar, o sea, está formado por las derivadas de la función escalar. Entonces, no lo puedo armar libremente. Yo, de acuerdo a la función, tengo sus derivadas. Y de acuerdo al punto en que esté parado, cuando lo reemplace en esas derivadas, voy a tener la forma del vector. O sea, me lo da, queda fijo la función y después el punto para particularizarlo. Lo que sí puedo tomar distintas direcciones es el concepto de derivada direccional. El concepto de derivada direccional es lo que une todo lo que es derivada. Es el concepto, digamos, principal de derivada,
que un caso particular de la derivada direccional, que ¿por qué hablamos de derivada direccional? Hablamos de derivada direccional porque yo elijo la dirección, puede ser en cualquier dirección, pero una dirección a mí me interese calcularla. ¿Está bien? Entonces, la fórmula, cuando la función es diferenciable, la fórmula de la derivada direccional, interviene el gradiente. ¿Estamos? Pero el gradiente es un vector fijo, ya tiene sus características particulares. Lo uso para calcular derivadas direccionales. ¿Bien? A ver. Y, por supuesto, la otra parte de la pregunta, ¿siempre toma la dirección en la que la función crece más rápido? Sí, el gradiente solito me está indicando una dirección de cambio. En general, el gradiente me indica la dirección de máximo, eso es una de las propiedades de la derivada direccional, que va a estar la derivada, el cambio, es la tasa de cambio, es la variación, es lo que representa la derivada. Geométricamente, las pendientes, las inclinaciones, matemáticamente o numéricamente hablando, es una tasa de cambio, una variación. Y entonces, el gradiente, que es un vector, cuando está dentro de la derivada direccional, como el gradiente solo me marca una dirección de cambio. Dentro del concepto de derivada direccional, me da la dirección y el valor del máximo cambio, que es la máxima derivada direccional. Julio, el profe, ¿el gradiente apunta hacia donde la función crece en forma positiva o cómo es eso? No lo entiendo. Sí, siempre me da la dirección de máximo crecimiento. Es donde tengo el mayor crecimiento positivo, por supuesto, va a ser siempre mayor que un decrecimiento que es negativo. Entonces apunta siempre en la dirección del crecimiento positivo, que es el máximo. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra consulta respecto a esto? ¿Algo más particular? Es como resumen de lo que hemos visto. Tomen eso. La derivada direccional es el concepto que engloba todo lo que es derivada. Lo que hemos visto en esa relación con las derivadas parciales, que yo puedo desprender de la definición de derivada direccional hasta las derivadas parciales. Y es derivar en cualquier sentido, básicamente. ¿Vamos? Es muy útil, si han visto la guía y han visto la tarea, puedo ya entrar a sacar muchísimas conclusiones de la función, de cómo va cambiando, cómo se modifica una función que puede representar cualquier cosa, usando la derivada direccional. Puedo saber, así en una dirección específica, cómo va a cambiar, encontrar cuál es la dirección de máximo cambio, positiva, como decíamos recién, o la de decrecimiento o cambio negativo, que es la contraria. Puedo hacer un montón de conclusiones. Eso es lo que nosotros buscamos. Estas son herramientas que nosotros nos permitan sobre una función, en este caso un campo escalar, que representa algo, una magnitud física, química de las que ustedes trabajan. Entonces podemos sacar, usando derivada, ya un montón de conclusiones de cómo va cambiando eso. Eso siempre, lo que es concepto de derivada, asócienlo al cambio. Me da datos respecto de eso. O al revés, en muchos aparatología, en muchos ensayos, en muchos estudios, yo la adquisición de datos
me va mostrando cómo ha cambiado. Entonces, de tener el cambio, yo puedo, con algunas herramientas, llegar al valor de la función. A ver, en el punto 4c tenemos que expresar el vector respecto del punto B. Me estás hablando de la tarea. Déjame que busque el enunciado para saber a qué se refiere. 4c. A ver, el 4 es el problema del insecto. Dice, cuando un insecto camina hacia el oeste, descubre que la temperatura se incrementa a una razón de 0,2 grados por centímetro. Cuando se dirige hacia el norte, la temperatura decrece a razón de 0,3 grados centígrados por centímetro. Si se dirige al sur, ¿a qué razón cambia? Si se dirige al norte, bueno, y el C dice, si el insecto está cómodo con su temperatura, ¿en qué dirección debe dirigirse para mantener constante la temperatura? Ese es el versor correspondiente. Entonces, tenemos que expresar el vector no. Me parece que ahí hay una confusión. Vamos a pensar en los datos que yo tengo. A ver, como siempre, chicos, yo necesito tener algo para garabatear para poder hacerlo más cómodo, así que voy a compartir la pantalla para que podamos. Voy a agregar una diapositiva en blanco para poder garabatear un poco. Bueno, yo tengo, miren, como datos del problema, a ver, active la... Ahí aparece. Como datos del problema, tengo, vamos a suponer norte, este, oeste y sur. Tengo. Cuando camina hacia el oeste, descubre que la temperatura se incrementa en 0,2. O sea que yo hacia acá tengo un incremento de 0,02. Y cuando se dirige hacia el norte, un incremento de 0,03. Vamos a suponer el origen de coordenadas, el 0,0 ahí. Bueno, yo con esos datos son incrementos. Yo perfectamente puedo armar el gradiente de la función temperatura porque yo tengo que en la dirección X incremento tengo 0,02, pero en el sentido de las Y negativas, entonces tengo menos 0,02 en Y. Y en J tengo un incremento de 0,03 positivo en el sentido de la J. Ahí tengo el gradiente. Si el insecto está cómodo con su temperatura, significa que quiere permanecer en la misma. ¿En qué dirección debe dirigirse para mantener constante la temperatura? ¿Qué quiere decir? No voy a tener variación de la temperatura. Entonces, la derivada direccional de la temperatura es igual a 0. No hay variación. No hay variación. ¿Vamos? Entonces, definición de derivada direccional. Gradiente de la función por un versor U. El gradiente ya lo conozco, lo tengo ahí. Me falta conocer este. Al norte decreciendo, a ver, cuando se dirige hacia el norte la temperatura decrece. No me había dado cuenta que dice decrece, sí. Está bien, entonces esto también
es negativo acá. No me había dado cuenta que dice decrece, perdón. Sí, El oeste dice que crece. Lo dejaríamos negativo al ir sí, porque va hacia el hacia... oeste. Si yo tomo valores de los ejes Y, J, I, estos son los positivos. Bien. ¿Está bien? Sí. Si bien se Gracias. dirige hacia el norte, pero decreciendo, ¿está bien? Entonces el negativo, por eso dejé el positivo y puse el negativo en el valor. Pero acá me dice que si bien crece, la dirección es opuesta al I. El negativo va por el I, ¿está bien? Es un juego ahí de direcciones. Bueno, tengo el gradiente. ¿Y en qué dirección se dirige para mantener la temperatura? Bueno, si yo voy a mantener, no hay cambio, dijimos eso. Entonces, mi incógnita es este versor. Entonces ahora me apoyo en lo que ustedes saben de álgebra, para que el producto escalar entre dos vectores de cero, ¿cómo tienen que ser los vectores? ¿Cómo puedo armar eso? Yo sé, ortogonales, perfecto. ¿Y cómo puedo escribir? Si yo tengo esto de un vector del primero, ahora sí lo voy a escribir como menos 0,3J, digamos, lo vamos a armar bien, bien rápido. Yo sé que va a ser el producto de menos 0,02 por algo más el producto de este negativo por algo que me tiene que dar cero. Entonces, estas dos sumas tienen que ser la misma para que esta negativa y esta otra positiva me dé cero. Entonces, ¿cómo lo armo rápidamente? Y son las componentes cambiadas de lugar y una cambiada de signo. Entonces, ¿qué hago? 0, 0, 3 en I menos 0, 0, 2 en J. Cambié de signo esto, entonces me queda 0, 0, 3, este producto me queda negativo y este negativo con esto negativo me queda positivo, entonces este me queda positivo, este me queda negativo, la suma me da 0. Entonces ya tengo el vector que me hace 0 el producto escalar. Pero es un versor ese. No, no es un versor. Para transformarlo en versor lo tengo que normalizar. Me queda la transformación llegar al versor. Hay que dividirlo por el módulo. Perfecto. Sí, es lo que queda hacer. O sea, yo lo he hecho rápidamente, pero ustedes saben que lo que estoy armando, un producto escalar igual a 0, quiere decir que los vectores son ortogonales entre sí. También podría haber usado la definición. Yo sé que el producto escalar, el módulo de uno por el módulo del otro por el coseno del ángulo, me da 0. Entonces ahí tengo que ver, ahí voy a sacar que el ángulo son 90 grados porque los módulos no son 0 y voy a comprobar que son ortogonales entre sí. Pero rápidamente y para los efectos que a nosotros nos interesan, haciendo ese movimiento de componentes, ya sabemos que estamos trabajando con vectores ortogonales entre sí que me dan el producto 0. ¿Está bien? Bueno, otra cosa, cambiemos de tema. A ver, ustedes están viendo, vamos siguiendo hablando de las tareas, que
tenemos ya un trabajo continuado en la materia. Ya todas las semanas tienen algo que hacer. Por ahí va a quedar alguna semana que no tienen que presentar nada. Ustedes verán o pensarán que quizás se vuelve muy pesado el trabajo de la materia. ¿Cuál es la idea? Como se los dije el primer día y después de haber pasado la primera tarea y estar a punto de la segunda, quiero en cierta forma reforzar la idea. La idea es llevar algo que se llama un mecanismo de evaluaciones formativas o de proceso, son estas tareas, que ustedes, pequeñas unidades de temas, digamos, vayan viéndolos, pensando. Ustedes han visto que son 4 ejercicios la tarea, donde hay algunas preguntas conceptuales, un ejercicio más fácil y otro aplicado. La idea es que vayan construyendo, que se vean obligados a pensar el concepto, a construir una aplicación, que es prepararse y decir, bueno, si yo soy capaz de hacer esto, el tema lo sé. Entonces la idea son, por eso también que trabajaran en grupos, que participen todos, que el grupo es un poco más liviano de que fueran trabajos individuales, pueden apoyar en sus compañeros, pero no dejen de participar, no agarren el archivo que hace un compañero y lo suben y listo, yo soy parte del grupo, porque lo único que están logrando es no involucrarse en el tema y no aprenderlo, no madurar el tema. Y estos pedacitos conforman cómo va a ser el parcial después. El parcial van a tener preguntas del estilo que tienen en la tarea, ejercicios aplicados del estilo que tienen en la tarea, y lo mismo va a pasar al final en el examen. Entonces, es ir construyendo escalón a escalón y que ustedes no lleguen la semana del parcial y digan, uy, tengo que ver todo, no sé nada, no entiendo nada. Es poder y también poder dialogar en estas clases con que ir construyendo esa escalerita de conocimiento. Entonces podemos hablar, podemos cuestionar, podemos trabajar un poco distinto en las clases y no simplemente yo hablando y aburriéndolos y que ustedes no entiendan nada. La idea es ir construyendo juntos la materia y llevándolas. Eso como recomendación y tratar de reforzar. Y fundamentalmente la participación de ustedes es importante. Pregunten, cuestionen, hablemos del tema, usen el foro, usen todas las herramientas que tenemos para estar en contacto. Si ustedes ya pueden ver que en el foro no dejo de contestarle lo mismo que los chicos integrantes de la cátedra, estamos todos medianamente pendientes y les contestamos y tratamos de solucionar todas las dudas. Entonces, la idea es que ustedes, pedagógicamente se llama construyan un aprendizaje significativo, que ustedes construyan su propio aprendizaje y yo simplemente los guíe, los ayude en esto. Si no, este sistema vuelve una mala película, como yo digo, que uno a los 15 minutos se durmió y no le interesa. Es la idea. La materia la vamos a ver así, toda la materia, viendo las aplicaciones, discutiendo los conceptos. No me interesa ver al detalle una demostración aburrida de un teorema. No contribuye nada, ustedes ya son alumnos entrenados en lo que es ese tipo de desarrollo, son alumnos que ya han pasado cálculo 1, álgebra, entonces podemos dialogar sobre la parte conceptual, analizar entre todos. Esa es la idea de trabajo, no los recargue, sino por eso tampoco uso el día jueves, que es el otro día de clase, como para dejarlos libres y no tan cargados ni con obligación de clases.
tienen todo el material, los apuntes, tienen los videos, no dejen de usar todo el material, y las guías prácticas. Yo llamativamente veo sinceramente pocas consultas y poca actividad respecto a los ejercicios prácticos. Y los ejercicios prácticos están para reforzar los conceptos que vemos, para que ustedes tengan una libertad y practicar y ver una serie. Están buscados teniendo una serie de alternativas posibles, las más comunes, las que se presentan, para que ustedes puedan ejercitarse y afirmar los conceptos, que no sea únicamente la tarea, porque ahí la tarea es un temita, el tema funciones, el tema 1 de la materia es un tema muy amplio, entonces las tareas son más puntuales, enfocadas a los conceptos principales, pero todos los conceptos merecen su uso y tienen su aplicación, por lo cual por eso la guía práctica es también una construcción de los ejercicios. Y por las preguntas y todo, yo, por mi experiencia de años de la cátedra, veo como que este año se está usando poco, que no están trabajando. No sé, la verdad, si están muy con otras materias y algo, pero conciencia de la altura que estamos, de las semanas que llevamos. La semana que viene vemos, el martes que viene vamos a ver el último tema, digamos la última tema, que es extremos, y que forma parte de la unidad 1, y a la semana siguiente, y yo ya voy a comenzar con temas de la unidad 2, pero a la semana siguiente ya está el parcial correspondiente de la unidad 1, que abarca todos los temas. Así que como que el semestre nos va llevando un poco puestos, no podemos descuidar. Trato de no sobrecargarlos y que entre estas clases y las tareas ustedes puedan llevar un estudio de la materia. Pero para que esto sea real, yo necesito la participación de ustedes, hacer la clase entre todos y que vayan marcando cuáles dudas tienen, como estos temas que hemos hablado ahora, todo para mejorar y sacar dudas entre todos y que quede afirmado el concepto, que sirva este momento también como un momento de estudio. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, ya está la corrección de toda la tarea 1. Dos cosas de la tarea que ya lo han visto, ya han practicado. ¿Cuál es la idea? Poner una fecha límite de entrega. Uno, un orden, poder llevar una secuencia en la materia, no dejar cosas atrás, porque aparte son cosas, como les digo, que siempre vamos apoyándonos en el concepto anterior para seguir desarrollando. Pero primero el orden, el cumplir un poco con la materia. Segundo, también ese tiempo de entre una tarea y otra, que es el tiempo que nosotros corregimos, siempre tratamos de corregida todas las tareas antes de la siguiente, por supuesto antes del parcial, que ustedes tengan todas las devoluciones, que no queden con dudas, con alguna incertidumbre antes de terminar el tema, por la evaluación final, digamos, que es el parcial. Pero también ese tiempo, si ustedes entregan a tiempo, a nosotros nos da tiempo a corregir, y si ustedes por X motivo no le fue bien, o sea, no sacaron 60 o más para considerar la tarea aprobada, tenemos ese pulmoncito de tiempo para decirle al grupo, miren, rehagan esto o cambien, así recuperan la tarea ahí, en el momento, y dejan ese tema listo. Si ustedes no presentan o presentan tarde, y listo, ese tiempo se perdió, pierde la opción de la recuperación llegado a la necesidad. Entonces,
traten de hacerlo a tiempo, de cumplir, porque es parte de eso. Entonces, tampoco, y uno se vuelve cuando ha pasado unos días, por ahí les comento cosas y presentan algunos que se olvidaron o no lo hicieron, y presentan algo y un archivo que ya presentó otro grupo. Nosotros nos damos cuenta en eso. Entonces, en esa situación, uno cuando ve repetidamente, si bien la nota la tienen en un archivo, las correcciones, uno abre todos los archivos para ver si todos los integrantes del grupo subieron bien el archivo. Entonces, cuando uno vio 3, 4 veces el mismo archivo, se acuerda y lo detecta cuando alguien sube una copia después con posterioridad. Entonces, no hagan eso, no les beneficia nada en su estudio, en su conocimiento. Ya en la materia zafan, pero no es la idea. ¿Está bien? Bueno, diría que por mi parte, veo que preguntaban la fecha del parcial, sí, es el 16 de abril, por eso les digo, nos queda poco, nos quedan pocos temas, lo que vamos a ver hoy y lo que vamos a ver el martes que viene, que constituye la tarea 3, y ya estamos con la unidad, y ya arrancaría yo temas de la otra unidad, ya lo que iría el parcial, el martes que viene quedaría listo. Bueno, terminado, digamos, de hablar de todo, diría un cura, los avisos parroquiales, vamos a empezar el motivo de la clase. Ya nos hemos tomado un montón de tiempo. No, a mí, estoy diciendo, no hemos tomado un montón de tiempo, o me he tomado un montón de tiempo, pero no es desperdicio. Sinceramente, a mí me gusta que charlemos todo lo que sea necesario y ustedes planteen lo que necesiten o lo que crean conveniente. Por favor, no hay ningún inconveniente en que dialoguemos el tema que sea. Bueno, ustedes permanecen callados, quizás están durmiendo por la hora. Si ustedes la hora de las 8 de la mañana, como se los dije la primera vez también, les resulta incómoda o muy pesada y no tienen otra materia después, podemos cambiar la hora. No tengo inconveniente en eso. Eso me lo dicen ustedes. Porque a las 8 de la mañana yo sé que cuesta y viene cada vez el tiempo más frío y a todos nos cuesta, hace frío. Así que bueno, sí, ustedes, cuando ustedes quieran, podemos modificar el horario. Eso no hay problema. Bueno. En física después. Entonces no, y los de física me van a retar. Bueno, entonces seguimos igual, ¿no? Los de física no van a querer que yo abuse su espacio. Física es una materia dura para todos. Bueno, dura en conocimiento, en contenidos, así que no les queda, no les sobra tiempo ni espacio, así que no puedo irme para aquel lado. Bueno, vamos al tema de hoy. ¿Qué vamos a ver hoy? Esto. Hemos estado trabajando con funciones comunes. Ahora, ustedes ya saben, hay funciones que las podemos clasificar como función compuesta y también podemos hablar de funciones explícitas y funciones implícitas. Entonces, hoy vamos a enfocarnos al tema principal. ¿Cómo derivamos una función compuesta? ¿Cómo derivamos una función implícita? Bueno, primero y antes que nada, voy a volver a hacer algo que ustedes van a decir otra vez lo mismo, pero para que ustedes vean que lo que usamos es lo mismo, matemáticamente van a ver la misma expresión, pero vamos dándole usos y sentidos distintos. Voy a volver a armar esto que decíamos como parametrizamos una curva. Yo tengo una variable, es el tiempo, es una variable independiente por naturaleza. El tiempo corre, toma
su propio valor y nadie lo puede parar. Bueno, entonces, para un tiempo, un valor t, yo me podría dar un punto en el espacio que tiene, para el tiempo, supongamos 2, un valor de x y un valor de y. O sea que el punto está en función del tiempo. Si yo cambio el tiempo, cambio el punto. Por ejemplo, para avanza el tiempo, cambio a este punto. Entonces, para cada valor de tiempo, yo puedo ir marcando puntos, posiciones donde se encuentra esta partícula. Nos imaginamos que es una partícula. Entonces me genera una curva C. Al vector posición de esa curva que describe justamente ese movimiento es el r de t en función del tiempo. Hasta aquí fue lo que vimos el otro día. ¿Y qué dijimos? ¿Qué hicimos con este r de t? Lo derivamos, ¿se acuerdan? ¿Cómo era la derivada del r de t? ¿Alguno se acuerda? ¿Cómo derivábamos un vector? ¿No se acuerdan? Componente a componente. El R, a ver, vamos a activar lo voy a poner en color azul, el R prima de T. ¿Qué es lo que es? X prima de T y prima de T. Derivábamos componente a componente. ¿Se acuerdan? Esto es lo que vimos el otro día. Ahora, ¿qué me interesa? Acá está lo mismo, la curva C, el vector posición en coordenadas. Ahora, si yo a estos puntos que fui armando al ir cambiando el T, armando esta curva C, digo que es, supongamos, el movimiento de una partícula en una cierta placa, y para cada posición que toma en el tiempo la partícula, yo quiero saber qué temperatura tiene. Y esta función que está en el espacio es la función la θ, que es función de la posición, está conformada por los valores, si supongamos que yo pudiera medir, de temperatura de las partículas cuando toman las posiciones por acá. Entonces, a cada una de las posiciones que está sobre la curva, si yo levanto, tiene su valor de temperatura, supongamos, va a formarme una curva en el espacio. ¿Y qué va a ser? Va a ser una función de la posición que ya tenía en el plano, de las dos variables. Entonces puedo también expresarla como una función del r de t, de la única, en última, primera y original variable independiente, porque estas son variables intermedias de posición que me llevan al valor. Entonces, en última, esta función la podría expresar como una función grande o una función que abarca cuya variable independiente es t. Tiene, si la veo así, veo todas las variables, veo la independiente original o final. ¿Por qué digo final? Porque ya van a ver cómo escribo esta dependencia. Y las intermedias me llevan al z, al valor final. ¿Estamos? Esto es lo que es la función compuesta. Está compuesta por varias variables. Primero esta intermedia y después la t. ¿Bien? ¿Está claro a lo que le llamo función compuesta? Bueno. Entonces, he hecho un valor de entrada, he llegado a dos valores intermedios y un valor de salida, que es el z. Eso es la función. Este esquema de arbolito, para obtener el valor de la función, yo lo transito en cierta forma al revés, lo armo, o sea, de acá, porque yo voy a tener el z, a llegar
al t cuando voy a derivar. Este caminito de construcción de la función, cuando yo planteo las derivadas de una función compuesta, es el caminito contrario. Ya lo vamos a ver y lo vamos a practicar. El caminito contrario, este que digo, es la regla de la cadena. Disculpen. Bueno, lo que es rápidamente esto. Esto recuerden y traigan de primer año. Yo tengo una función f, que es la original, la que está ahí con la variable independiente, que tiene un dominio en Rn, tiene una imagen en Rm. Después yo voy a tener otra función g que tiene el dominio acá y su imagen en otro conjunto que es P, digamos. Entonces, en sí, la función compuesta que veo, el dominio de la función g es la imagen, es estos rosaditos, de la función f o parte de la imagen, y compuesta ahí, ese pedacito es el que me lleva a la imagen de la función compuesta. O sea que yo podría pasar del dominio de la función, incluido en el dominio de f, hago este paso intermedio y la imagen es esta que está acá. En sí, la f va de Rn a Rm, la g va de Rm, o sea de acá, a Rp. Entonces, la función compuesta me queda de acá a este otro, con el paso intermedio. Es el juego de dominio. Y esto me hizo, como bien buena persona dispersa que soy en mis ideas, y que cambio, que ya me van a aprender a conocer que empiezo con un tema y termino en otro, de la tarea 1. La mayoría de las, si bien ha estado muy bien, y en general todos han estado bien, la mayoría, en la tarea 1, uno de los errores que más he notado ha sido que no han clasificado los campos en el ejercicio que tenían que decir claramente clasificar. Clasificar es esto, es decir, conjunto de partida, conjunto de llegada, qué variables están acá en el conjunto de partida y qué variable llego al conjunto de llegada y decir, entonces, visto ese análisis, es un campo escalar, de variable vectorial. Eso es la clasificación. No decir, es un escalar, como han contestado muchos, y han puesto el dominio. Clasificarlo, es decir, conjunto de partida, conjunto de llegada, variable. Cuidado con eso. Ese es el ejercicio completo. ¿Está bien? Bueno, me fui, vuelvo. Este es el dominio de la función compuesta. Todo esto está en el apunte, como insisto, y están los videos que tienen. Regla de la cadena para derivarla. Como siempre, de aquí en más y en toda la materia, tengo que tener la función diferenciable. Y otra función, ¿por qué derivables? Z, que es una función de dos variables, debe ser diferenciable para que sea buena. Pero estas son funciones de una variable. Entonces, con la condición de que sean derivables, yo ya sé que es una función continua. Y que aquí tengo la condición de función de n variables, la condición de función de una variable. Bueno, si la función, que es la que a mí me interesa, varias variables diferenciables, el delta z se puede escribir así, definición. Si lo divido todo en delta t, que es la variable independiente, me queda eso. Y a eso le aplico límite, sabiendo que estos son infinitésimos de un orden superior, tienden a cero, me queda eso. Fíjense, esto es la demostración, la estoy haciendo muy rápido para que después cuando la vean en el apunte sepan lo que es. Si yo aplico límite, el f de x está funcionando como una constante. El límite entra acá, el delta de x, delta t, porque es el límite de delta t tendiendo a cero.
Entonces, esto es z'. En última estoy haciendo la variación de z respecto a una sola variable. Esto cuando yo le meto el límite son x', la definición de derivada, e y', las definiciones de derivada. Entonces, ahí tengo la regla de la cadena para una función z igual a f de x, una función de dos variables, siendo estas variables intermedias dependen de una variable escalar o de un escalar final. Entonces la regla de la cadena me queda la derivada de z respecto de t, f de x por x' más f de y por y'. Esto es lo que uso para resolver el caso de una función compuesta. ¿Cómo puedo escribirla distinto a esta? A ver, ahí tengo, mire. Si yo escribo esto, f de x en y más f de y en j, el famoso gradiente, por x' en y más y' en j, estoy escribiendo ese producto, lo pienso como un producto, la resolución de un producto escalar de dos vectores. ¿Qué que son esos vectores? El gradiente de f o de z por, ¿y esto qué es lo que es? El r'. Entonces, una forma, a ver qué están diciendo en el chat, no hay nada nuevo, una forma de escribir la regla de la cadena, digamos, una forma vectorial, sería también este planteo. Miren, esto era el camino al revés que yo le decía. He escrito dos veces t para que sea más cómodo. Voy de la función z o f, entonces, ¿cómo aplico esta regla? Tengo variables intermedias que son x, y termino en t. Fíjense que voy. Estoy parada acá, hago f de x por x', f de y por y'. Recorro el camino al revés de lo que era la definición de la función. Ya lo vemos en ejercicios, que es la forma de verlo más fácil. Bueno, tengo este ejemplo. Ustedes ahí ven, y ustedes tienen ejemplo en la guía, tienen la función z. De z veo que es función de x y de y. Y tengo una x cuya variable es t y una y cuya variable es t. Esto no es conveniente aprendérsela de memoria porque pueden cambiar los nombres de las variables y me cambió la regla totalmente con los nombres. Entonces siempre construyan esto. Diga, bueno, z depende de x y de y. ¿X de qué depende? De t. Y depende de t. Entonces, con este arbolito, lo digo, es un diagrama de flujo de variables, pero yo le digo el arbolito, el diagrama de árbol. Bueno, puedo construir la regla. Entonces, ¿qué tengo que mirar? ¿Qué tengo que apreciar en esto? Dos cosas. Primero, la variable final es una sola. Entonces, derivada total. ¿Por qué? O sea, derivada total de la z. O sea, yo puedo plantear el z', porque termino en una sola variable. No tengo más. Bueno, ¿cuáles son los caminos para encontrar este z'? Y yo voy a estar parada en z y me voy a mover siguiendo todas las ramas del árbol. Cuando estoy parada en un lado y se abre más de una rama, es una derivada parcial, o sea que es una z de x, y cada rama, siguiendo el mismo camino, es un producto. Entonces, ahora estoy acá. X, tengo una sola rama que se abra, entonces una derivada total. Terminé ese camino y ahora voy a sumar, tengo otro posible camino. Voy a sumarlo. Entonces,
y se me perdió a mí va a ser Z de I por I'. ¿Sí? Y ahí tengo, me fui al siguiente. Ahí tengo la expresión de la regla de la cadena, la fórmula. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y ahora encontrar, bueno, estoy por mirar el chat. Sí, ya llego a la interpretación geométrica, Leandro. Estoy todavía en el trabajo matemático. Ya hablamos sobre la interpretación geométrica de la derivada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y encontrar todas las partes de esa curva. El z de x, y es derivar z respecto de x. Me queda 2x. ¿Qué más necesito? El z de i. Va a ser 3 y cuadrado. ¿Qué otra cosa necesito? El x', es derivar esto. En este caso es 1. El i', ¿qué es lo que es? Y es e a la t, la derivada. Es igual. Listo, tengo todas las derivadas. Las reemplazo. 2x por 1 más 3 y cuadrado por e a la t. ¿Está bien eso? ¿Puede quedar así ese resultado? ¿Por qué no? Eso. Perfecto, Leandro. Tiene que estar todo respecto a la variable independiente. No puedo dejar una mezcla y tengo variable x, tengo variable y, variable t. Tengo una ensalada de variables total. Y en definitiva, habíamos dicho que la única variable independiente final era la t. Entonces, ¿qué tengo que hacer como final de ejercicio? Decir 2. ¿Cuánto vale la x? Y e más 1 por 1 más 3 y que vale e a la t elevado al cuadrado por e a la t. Entonces ahí me quedó prolijito y ese es el resultado de la derivada. ¿Ven? No es algo difícil, es cuestión de armar el arbolito, armar la fórmula y sacar las derivadas. Hasta, en general, yo siempre les digo, para el caso del parcial y cuando están trabajando así en un parcial, en un examen bajo presión, miren, con que armen el árbol, la función y dejen el listado de derivadas, no se tomen el trabajo acá de reemplazar algo, ya con eso, bien hecho, tienen el 100% del ejercicio. Por supuesto, si tienen tiempo y quieren dejar todo bonito, perfecto. Pero si no, yo siempre les digo, si están apretado tiempo, no pierden tiempo. Ya mostraron que saben qué están haciendo. Bueno, ¿alguna duda respecto a este procedimiento de derivada? Viene la interpretación que preguntaba recién Leandro. La rapidez de cambio de z con respecto a t cuando el punto xy se mueve a lo largo de la curva, con ecuaciones paramétricas. Entonces, ¿qué es lo que es? Como decía Leandro, es la tasa de cambio de la curva o de la función z moviéndose en esa curva. Supongamos, y ahora voy a poner un ejemplo, donde la función represente la temperatura en un punto. La curva c es una curva que yo tengo dentro del dominio de esa función con esto, x, seno de 2t y coseno de 2t. Por ende, la temperatura es función de la posición y del tiempo en definitiva.
Entonces yo quiero saber cómo varía la temperatura, la variación de la temperatura, cuando la partícula se está moviendo en esa trayectoria de la curva C. Tengo esta forma, hago esto, el arbolito que me quedó es E, que depende de la posición, y a su vez la posición depende del tiempo. Entonces, me queda esto, la parcial de t respecto de x, que está escrito acá como parciales, la derivada total, o sea, esto es lo mismo de haber escrito t de x por x' más t de y por y', está escrito con la otra nomenclatura. Bueno, entonces, tengo la función t, esto por hacerlo rápido, la derivada la de esta, x', la t de y, que es esta, por la derivada por la y'. Y bueno, y está la distribución. Y llego a qué. Me perdió ahora el mouse. Ahí está abajo. Eso es la rapidez con que cambia la temperatura a lo largo de la curva. Mira, es decir, la curva es ese movimiento. A ver, voy a poner esto por aquí que no moleste. Esa expresión paramétrica me representa una curva así. ¿Qué dijimos cuando hablamos? Las ecuaciones paramétricas me sirven para representar curvas así, que no son, que se cruzan, que no tienen una función clara o una función explícita fácil. Entonces, cuando yo tengo así nudos, cruces, la mejor forma de trabajar es la curva en expresiones paramétricas. Bueno, ahora yo digo, para el tiempo cero, yo pongo T0 acá, y voy a tener el valor del punto, o sea, para el tiempo cero, el X y este es el Y, de donde se encuentran. ¿Por qué? Porque puse T en lo que es X y en lo que es Y. Me dio el punto A. Y si yo reemplazo esos valores en esta expresión, el T0, voy a llegar a que la derivada es 6. Y si uso ahora otro tiempo, el 0,75 de pi, tengo esta posición, este punto es este que está acá, y llego a este valor. Veamos si eso es cierto en un ejercicio, en una representación gráfica. Ahí lo tengo. El verde es la representación de la temperatura. El punto A, este es el valor de la temperatura en A. El punto B está abajo, por eso se ve clarito. Ahí está, sobre la superficie. Y ahí está la curva, el movimiento que hace, digamos, la partícula en la placa, sobre esa. Entonces, fíjense, en el punto A dijimos que me daba un valor alto de 6 positivo. Miren cómo es este punto. Donde me mueva, miren, es una pendiente casi vertical, un valor alto. En cambio, en este otro estoy abajo. Para moverme o me mueva sobre la curva, donde me mueva estoy en variaciones negativas. ¿Ven? Condicen la imagen con los valores obtenidos de cambios de la derivada. Otro ejercicio, otra aplicación, es esto, por ejemplo. ¿Por qué les muestro estas aplicaciones? Porque así van a tener en el momento del parcial varios ejercicios de este tipo de aplicaciones de función compuesta. Uno de la presión. La presión, el volumen y la temperatura de un gas ideal, relacionados por una ecuación que ustedes conocen más que yo. P por B igual a una constante por la temperatura. Determine la razón, tasa, variación, son sinónimos, a la cual la presión cambia cuando la temperatura vale tanto,
se incrementa la temperatura, el incremento, se incrementa razón de, entonces este es el valor de una variación de temperatura 0,1 y el volumen es tanto y se incrementa a una razón, es la variación del volumen. O sea que tengo la temperatura de 300, la derivada de la temperatura respecto al tiempo, porque sé que las variaciones son en el tiempo, 0,1. El volumen de 100 y la variación del volumen 0,2. Y me está preguntando, determine la razón a la cual la presión cambia. Entonces, es la fórmula, tengo que despejar presión. Es presión 0,831 de temperatura sobre volumen, de acá. Vamos de la expresión original, como la pregunta está referida a la presión, yo despejo la presión. Aplico entonces, ¿yo qué estoy viendo? Que la presión, de acuerdo a esto, depende de la temperatura y del volumen, pero yo sé que la temperatura cambia en el tiempo y el volumen cambia en el tiempo. Entonces, la variación de la presión en el tiempo determina la razón a la cual la presión cambia. La variación de la presión en el tiempo, que es eso, es la derivada parcial respecto de la temperatura, voy aquí, por la derivada de la temperatura respecto al tiempo, terminé ese camino, voy acá, la presión respecto a B, por la derivada de B respecto a T. Y tengo todos los datos. ¿Por qué? Yo la variación de P respecto a T la tengo de acá. La derivada de P respecto a T. ¿Qué es lo que es? Y estos me funcionan como constante, me queda 0,81 sobre B. La derivada de T es 1. Y ahora, la variación de T respecto al tiempo, a la T chiquita que es el tiempo, lo tengo como dato. Ya tengo el valor numérico. Ahora voy a derivar respecto de B. ¿Qué me queda? 0,831 y T son constantes. Y B está abajo, entonces me queda menos 1 sobre B cuadrado por la constante que tenía. Esa es la derivada. Entonces me quedó el menos. Por la derivada de B respecto a T, que también tengo el número. Bueno, ahí está el reemplazo de los números. Conozco la temperatura, que es 300. Conozco el volumen, que es 100. Puedo reemplazar, saco la cuenta y voy a decir, la presión, me da esto, la presión disminuye a una razón de casi 0,42 kilopascal por segundo. Disminuye porque está el signo menos. ¿Estamos? Y ahí pude llegar a una conclusión con una variación de tiempo y con ese planteo, cómo va a variar la presión. Y podría haber pedido la variación de volumen. ¿Y cómo hubiera actuado? Despejando el volumen y planteando lo mismo, perdón, me volví a ir, no sé por ahí qué toco, planteando en vez de P, hubiera planteado B. Entonces B hubiera dicho que es 831 de T sobre P. Y hubiera buscado la derivada de B respecto al tiempo. ¿Cómo varía el volumen respecto al tiempo? Hubiera necesitado tener la variación de presión como dato. ¿Queda claro esto? Estas son las aplicaciones. Lo otro es ejercicio matemático sin sentido físico, pero estas son las aplicaciones y lo que vamos a ver. Bien. Si yo seguía, yo puedo tener, miren, cualquier cosa de función compuesta, porque la realidad y la física y la ingeniería nos lleva a decir cualquier cosa. Miren esta, F depende de U, de B, de W, y esto depende de X, y depende de Y, y depende de X.
y de y depende de x y depende de y. Esto es una función compuesta de varias variables finales. Aquí tengo dos. Entonces, en este caso, puedo obtener z de u, puedo obtener z de b, z de w, pero lo final que yo estoy buscando son parciales. Una z de x y la z de y como derivadas finales. Estas son intermedias. Pero ahora las finales no es una variación respecto al tiempo o a una variable. Me puedo, llegado el caso, frenar aquí. ¿Vamos? Y bueno, ahí está más bonito, disculpen. Como siempre yo me adelanto a lo que tengo antes y escribo garabateo. Bueno, voy a tratar de borrar para que quede bonita la fórmula. Ahí está. Entonces, ahí me queda, por ejemplo, si yo quiero la z de x, me quedó la expresión f de u o z de u. Por ahí no es conveniente poner z nuevamente para que no, para que no se confundan, pero es la z de u, es la derivada de la función respecto de u por u de x, porque ahora, miren, de acá yo decía que eran parciales cuando se me abría más de un camino, pero estoy acá y también se me abren dos caminos, entonces, y quiero llegar a x nada más, entonces voy por el camino de x nada más. Más, terminé ese camino que me lleva a x, acá tengo otro camino que me lleva a x, entonces f de b por b de x, y tengo otro camino que me lleva a x, que es el tercer término, f de w sobre w de x. Fundamentalmente, en todas estas, que son ya un montón de derivadas, es las que yo le digo, miren, no pierdan el tiempo haciendo los reemplazos finales, dejen abajo de esta expresión, dejen el listado de derivadas primeras, digamos, las derivadas correspondientes. ¿Estamos? Ahí sería la otra, la z de i. Bueno, hago este ejercicio rápido y nos tomemos un recreíto para volver, me quedan las funciones implícitas. Miren, z depende de u. Sí, Bruno, ¿qué es lo que pasa? ¿Puedo volver a la hoja anterior? Sí. Ahí. Ahí está. Me falta ahí eso. ¿Listo? Bueno, continuamos. Acá. Z depende de U y B, pero miren que lo que es U depende de X y de Y. A ver, y B depende de X y de Y. A ver qué dice Camila. Cuando dice que no reemplacemos, tampoco hace falta que reemplacemos los valores de las variables independientes. Creí que eso era importante. No, yo cuando digo que no reemplacemos en este tipo de ejercicios, cuando son muchas las derivadas y un listado y estamos en el medio de una evaluación y no tiene ninguna connotación física. Si yo estoy haciendo una aplicación física, necesito llegar a los valores finales. Pero si estoy solamente mostrando que entiendo la regla de la cadena y conozco el concepto del trabajo, de la regla de la cadena, ¿a qué voy a perder tanto tiempo? O sea, ustedes ya me demuestran a mí que saben, que entienden que están trabajando con una función compuesta, haciendo este arbolito y diciendo, bueno, de aquí tengo dos variables, entonces puedo sacar la z de x y puedo sacar la z de y. ¿Y cuál es? Y esta, voy a ir acá, z de u por u de x más z de b por b de x. Y aquí va a ser
z de u por u de i en esta oportunidad, pues tengo que llegar al final ahí, más z de b por b de i. Dejo en eso y digo, bueno, necesito esta derivada, la z de x, la z de y, la u de x, la u de y, la b de x y la b de y. ¿Sí? Sacan todas esas derivadas y dejan el listadito ahí. Esto sería para un ejercicio así, matemático, pelado. Con esto ustedes me están mostrando que saben el concepto y con esto me muestran que saben derivar. Listo. A objetos de evaluación de matemáticas suficiente. Si es uno de los ejercicios que acabamos de ver de aplicaciones, no, tienen que llegar a los valores, porque es una aplicación. Bueno, vamos a hacer una cosa. Nos tomamos un recreíto, son 9:15, 9:25, volvemos, nos preparamos un cafecito, caminamos un poco y volvemos a lo último que nos queda, que es cómo derivar funciones implícitas y terminamos la clase de hoy. Veo que una pregunta, z de u y z de b las necesitaríamos. Sí, las tenés que sacar, van metidas acá en el medio de la fórmula, si esa es la pregunta, van metidas en el medio de la fórmula. No, lo que vos, a ver, por lo que interpreto, Flavio, lo que estamos buscando es las derivadas a la función final. O sea, estamos buscando la z, depende de u y de b, pero la u y b dependen de x y de y. Entonces yo derivo respecto a las variables independientes, a las últimas. Son la x y la y. La u y b es un paso intermedio, son variables intermedias. Por eso tengo que armar la fórmula respecto de la derivación de x de y, que son las variables finales. Bueno, listo, vamos al recreo. Después seguimos. Si ustedes ven en la guía práctica, tienen una serie de ejercicios que son los que están de función compuesta. Son los ejercicios 27, 28, 29, el 30, 31, son de función compuesta. Y ahora nos viene el siguiente tipo de función, que es la función implícita. Si yo miro esas dos funciones que tengo ahí, ¿qué diferencia tengo en una función explícita de una implícita? ¿Han visto algo? ¿Se acuerdan? ¿O han visto el video? ¿Qué diferencia cuando yo clasifico una función de implícita o explícita? ¿Qué encuentran de diferente? La implícita está igualada a 0, y esa suele ser una característica, pero también puede no aparecer igualada a 0. Bueno, miren, la diferencia, si yo la hago en forma cruda, digamos, o fácil, les voy a decir, miren, las explícitas despejé y sin ningún problema. Miren, por ejemplo, la función que tengo arriba, la primera, esta, y yo puedo expresarla, las dos están igualadas a 0, pero esta me es fácil despejar y.
yo paso el 1 para el otro lado, saco un factor común de y, paso lo que me queda para el otro lado y dejo y igual. Listo, una función explícita. La trabajo como una función explícita. Es más fácil. Voy a y función de x. Pero en este caso, si yo pienso a la y que es una función de x, o sea, ¿cómo me es? En este ejemplo no es tan complicado, pero si yo quiero despejar y, me va a quedar una función multiforme, o me va a quedar la raíz con más menos. No me queda una buena función explícita, una función para trabajar. Y hay otros ejemplos donde directamente el despeje de la y, para que sea función de x, me queda muy complicado. Entonces, no me conviene ni intentarlo a ese trabajo. Por lo cual digo que esa función es una función que está definida implícitamente. Básicamente la palabra implícita en relación con lo que significa la palabra en sí, algo implícito, algo que está supuesto, que yo ya lo sé pero no lo digo, que está en el subconsciente, digamos. Está subterráneo, está oculto, podríamos decir, pero sé que existe. Entonces, yo sé que la función implícita, a pesar que esté así, sin un despeje, me está diciendo que la variable y depende de la que está metida en la y. Entonces, ¿cómo puedo derivar una función implícita? Esa es la historia. ¿Ven? Estas son las expresiones de función implícita. La y es una función también de x. ¿Cómo lo voy a derivar? Bueno, podría usar el método de la derivada implícita. Lo vamos a usar y que se usa mucho en un tema de trayectorias ortogonales, que es un tema del último unidad que vemos. Pero ese método, ¿qué me dice? Es lo que ustedes han visto en cálculo 1. Me sirve solamente que la y sea función de x. Y, a ver, ahí está activada. Yo voy a derivar y voy a decir, x, yo sé que esto ocurre, f de x, y que la y es una función de x también. O sea, la variable independiente es x. Entonces, digo como la variable independiente 2x más la y es una función. Entonces derivo la potencia, pero la derivada de y no la conozco, la dejo expresada, y prima, más la derivada de una constante que es 0 igual a 0. Entonces de aquí despejo y prima. Eso sí, lo puedo hacer. Solamente aplicar este método cuando y es función de x, es una sola variable, una sola función de dependencia. Cuando ya tengo más de varias variables, la cosa no es tan sencilla de derivar esa metodología. Pero existen dos teoremas que primero me aseguran una cosa fundamental. Existe la función implícita y me da la fórmula de la derivada en forma fácil. O sea, tiene tres condiciones que yo la debo probar. Que la función en el punto que voy a derivar sea 0. Entonces digo, en ese punto sí, es implícito. Existan y sean continuas las derivadas y que en este caso la f de i sea distinto de 0. ¿Por qué? Porque la fórmula, la derivada, como es de una sola variable independiente, la y es función de x, es menos f de x sobre f de y. Directamente. En tres variables sería f y la tercera, ahora, la tercera variable, la z, que es función de x de y. Entonces me aparecen dos derivadas. La f de x, la parcial de z respecto a x, y va a ser menos f de x sobre f de z. Y la otra, que va a ser menos f de y sobre f de z. También este teorema
desarrollado, lo tienen en los apuntes. Cuando tengo este caso, acá la que cambia, la f de z tiene que ser distinto de 0 porque b está en el denominador. ¿Estamos? Yo también, antes de irme de esto, me pregunta Leandro con respecto a qué variable está descrita la función. La función está, en este primer caso, la variable independiente es x. Es una f de x y de f. En este segundo caso, ahí está descrita la función. ¿Qué podría haber planteado yo también, para que ustedes vean? Yo podría haber dicho, f depende de x y depende de y, e y depende de x. Entonces, hubiera planteado esa regla de la cadena como f de x por nada. Ahí no tengo nada, o sea, por 1, porque x podemos decir que depende de sí misma. Más f de y por y', que es la derivada de y respecto a x. Todo igualado a 0 porque la función, la derivada de una constante, sea el 0 o un número, es 0. Si de ahí despejo y', me queda menos f de x sobre f de y, la fórmula que conseguí ahí. Ese es otro camino, ir por el planteo de la regla de la cadena. Puedo hacerlo también y puedo plantearlo así, y es este paso intermedio, ese método que le llaman de la derivada, lo que estoy haciendo aquí, formalizando lo que les decía recién yo del método de la derivada implícita. Hago esto directamente y después despejo. Perdón, Patri, quizás Sí. no sé si la pregunta de Leandro puede estar relacionada en que si bien estamos trabajando con una función de dos variables, pero después, digamos, necesitamos evaluar esa derivada en el punto. A lo mejor por ahí viene la confusión porque viste que tenemos A y B y después X, Y. No sé si es por ahí, Leandro, su consulta, tal vez. Adelante, Lore, así yo me termino de tomar el café. No, eso, a lo mejor yo estoy No, está bien. confundida con lo que él, a lo mejor él la tiene clara, pero me pareció, porque ahí en la presentación, si bien las derivadas parciales, bien, listo, no dije nada. Las derivadas parciales deben existir y ser continuas en todo el dominio de ellas, pero después, acá cuando decimos la derivada parcial de y en el punto AB debe ser distinta de 0. Está bien. ¿Está bien? Es más, no la podríamos terminar de calcular si no nos dan el punto en donde evaluar la derivada de la función implícita. Listo, yo estoy mal, pero bueno. Profe, vamos a ver algún ejercicio, o sea, ahora, de esto. Sí, ya termino con un ejercicio de esto y ya terminamos. Listo, Patri, perdón interrupción. Bueno. No, por favor, Lore, seguí. Si yo feliz de la vida porque me tomo el café y yo sigo escuchando. No, ya está, no sé si está bien lo que dije, profe. Sí, todo perfecto. Yo sigo. Aparte se hace más divertido esto que estar sola como un loro hablando estas cosas tan fieras. Sí, tienen que hablar por el micrófono, chicos. Es tan duro. Me parece, Lore, que vos el año pasado los has asustado mucho a estos chicos. No, pero los que están ahora en primer año son bastante charlatanes, así que el año que viene, si seguimos en esta modalidad, Dios no quiera, te van a interrumpir en el buen sentido de la palabra bien. No, si eso es lo que a mí me gusta. Estos niños son tímidos. No, los ha asustado, están asustados, creen que vamos a ser tan malas como en cálculo 1. Bueno, te dejo seguir. No, está bien. No, si ya, yo sé que están apurados porque tienen física, entonces no quiero extenderme mucho, no es bueno. Entonces, miren, calcular la derivada de esto.
función implícita. Aparte de función implícita, les he hecho el fin de semana pasado un videíto que ya lo tienen subido, que lo pueden ver. Entonces yo veo la función expresada de esta forma, una sola función, y lo primero me pregunto, ¿es implícita? Entonces tengo que aplicar las condiciones del teorema. Tengo que ver la función en el punto y es igual a 0. Reemplazo en el punto, me da 0, o sea, tengo que comprobar esto primero. O sea, que el seno de menos pi sobre 2 más 0 más e a la 0 sobre menos pi sobre 2 me dé 0. Si eso ocurre, tengo que ver que la f de x, en este caso, va a ser derivar respecto de x, me queda coseno de x más y, más voy a tener la función como está por la derivada del exponente, que me va a quedar así. La reemplazo en el punto para ver si existe, me queda ver si es continua, tengo que reemplazarla en el punto y llegar a un valor. La f de y va a pasar lo mismo, va a ser coseno de x más y, más, ahora e a la y sobre x por 1 sobre x. Reemplazado en el punto, voy a obtener su valor. Se me dan las condiciones, ¿ves que ahí ya termino? Se me dan las condiciones, entonces esta fundamentalmente tengo que ver que sea distinto de 0. Veamos la tercera condición, la f de y en el punto, en menos pi 2, tiene que ser distinto de 0. A ver, veamos, acá me va a quedar el coseno de menos pi sobre 2, el coseno de menos pi sobre 2, y acá me va a estar quedando e a la 0 por 1 sobre menos pi sobre 2. Esto es 1, o sea que esta parte tengo menos 2 sobre pi, y acá tengo el coseno de menos pi sobre 2, es el coseno de el coseno de 270 grados, o sea que esto ustedes saben que es menos 1. O sea que esto tengo un resultado numérico, es distinto de 0. Están cumplidas, esta es la segunda condición y esta es la tercera del teorema. Entonces directamente no la pienso mucho, es una función solamente x de y, o sea que esta última es la función de x. Entonces estoy obteniendo y', de todas formas en el ejercicio, va a decir calcular la y', calcularla, entonces yo ya sé lo que me están pidiendo y mirando la función veo que es implícita, menos f de x sobre f de y. Como tengo los valores, directamente pongo los números, el resultado, y obtengo el resultado de la función derivada en forma implícita. Ese es el proceso, sea de una variable, o sea, una función con varias variables. Bueno, me quedaba para la clase de hoy, que se los voy a dejar a ustedes, y la fórmula de Taylor. La fórmula de Taylor también tienen un video donde la tomamos desde lo que es cálculo 1, es lo mismo que en cálculo 1. Y la aplicamos a cálculo 2. Véanlo, estudienlo. ¿Qué tienen que quedarles claro de la fórmula de Taylor? Es las condiciones para usar la función, para aplicar la fórmula, perdón, y para qué sirve. Las mismas condiciones que tienen en una función de una variable, se amplía acá en varias variables, entonces hablamos de que la función debe ser diferenciable hasta orden n más 1. Eso me permite
aproximar una función por un polinomio, que es la fórmula de Taylor, en el entorno de un punto, un polinomio de orden n. Pero la función la tengo que tener diferenciable hasta orden n más 1. Esa es la condición para poder aplicar la fórmula. Y lo otro es la fórmula, que llevada a dos variables, pero es la misma fórmula de cálculo 1, por eso les digo que hay un videito que arranca con la fórmula de cálculo 1 y después la lleva a cálculo 2. Véanlo, un ejercicio de Taylor. Ahí ya te explico, Rocío, ya vuelvo al tema. Un ejercicio de Taylor está en la tarea 3. Y preguntas conceptuales, que es lo fundamental de Taylor. ¿Qué condiciones tengo que tener para poder aplicar la fórmula de Taylor y para qué aplico esa fórmula? ¿Para qué me sirve? Es lo que tienen que focalizar. Bueno, ahora sí, vuelvo a lo que estaba Rocío. No entendí por qué saca y'. Porque acá yo he puesto calcular la derivada de f de x. En sí, el ejercicio y los que van a tener ustedes va a ser encontrar, por ejemplo, y', siendo, en vez de decir eso, siendo f de x tanto. Entonces, ustedes van a ver, me está pidiendo y', pero me está dando una función de dos variables, donde mirá cómo es esta función. La y está metida ahí, la y está metida acá. ¿Cómo hago para obtener y'? ¿Cómo despejo la y para tener una y función de x y poder derivarla y obtener una y'? Entonces, rápidamente, si yo tengo este enunciado y pienso en que esta es una función implícita, no puedo despejar rápidamente y'. Entonces, para probar que realmente una función implícita, me ayuda ese teorema. Entonces, luego la primera condición del teorema, la segunda, la tercera. ¿Se cumplen? Listo, el teorema me dice que la fórmula para encontrar y' es esa. Es una metodología, es un método. Lo único que hay que estar enfocado en leer y decir, quiero encontrar y'. Tengo una función de dos variables. Entonces puede ser implícita, compruebo que lo sea. Si hubiera sido una función como el ejercicio anterior, si yo hubiera tenido una función, una z de f de x y z de tres variables, que lo tienen a ver en la guía, es el ejercicio 33 de la guía. Ahí tienen, miren, para que les quede más claro, a ver, voy a borrar acá para poder hacer el ejercicio 33 y así terminamos con algo más claro. El ejercicio 33 de la guía dice, halle por derivación implícita, y más fácil se lo dice, las derivadas primeras parciales de z, o sea que está pidiéndome z de x, derivadas primeras parciales, z de y. ¿Estamos? En el punto indicado en cada caso, justifique el procedimiento. Entonces, en el apartado A del ejercicio 33, yo tengo f de x y z igual a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado más xy más 2z menos 1 igual a 0. Y un dato de un punto. 0 menos 1, 0. Bueno, eso es lo que tengo de datos. Primero,
tengo que leer bien, me está pidiendo esto. Y el dato es una función. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que la f depende de x, depende de y, y que la z depende de x y depende de y, para poder obtener z de x y z de y. Entonces, lo primero que pienso es que es una función implícita. La voy a probar. Entonces, la primera condición es probar que en el punto que yo tengo para derivar me dé 0. Se cumple. Reemplazo la x, la y, la z. Se cumple. La segunda condición es obtener la f de x, que en este caso es 2x más y. Es una función continua. En el punto voy a ver qué ocurre. Reemplazo, me queda menos 1. Tengo que sacar la f de y, que va a ser 2y más x. En el punto me va a quedar menos 2. Y tengo que sacar la f de z. La f de z es 2z más 2. En el punto me queda 2. Esta es la que tengo como tercera condición distinta de 0. Se cumple. Entonces, directamente, la z de x es igual a menos la f de x sobre la fz. Entonces, menos f de x me dio menos 1 y f de z me dio 2. Entonces, el resultado es un medio. La z de y en el punto, siempre esto se trabaja en el punto, es menos la f de y sobre la f de z. Entonces me queda menos 2 sobre 2, me queda 1. Terminado. ¿Está bien? Profe, siempre la última variable va a depender de las anteriores, ¿no? Sí, sí, siempre. Siempre, a pesar que no lo dice el ejercicio, es el estándar, digamos. Bueno. A ver, el cartelito famoso. Ahí está bien puesto. Ahí pueden verlo. Le puedes dar a ocultar a ese cartel. Sí, sí, sí. Solamente que yo siempre me olvido de darle a ocultarlo, entonces lo ando moviendo, lo paseo. Bueno, ¿listo, chicos? ¿Algo más? Porque aquí terminaríamos. Le queda la tarea a ustedes de ver esto, ver los ejercicios y bueno, seguramente hoy terminarán con y subirán la tarea 2 y después verán esto. Pero seguimos en contacto a través del foro. A mí personalmente lo que me queda es desearles un buen fin de semana, que puedan descansar, que se repongan y nos veremos el martes que viene en clase y seguimos trabajando por el foro todo lo que necesiten. A ver, profe, la segunda condición de dónde sale el 2x más y. El 2a, esto, el 2y, el 2x más y es derivar. Si yo tomo la función, es que no es esta la función. Olvídense de esto, esto era el que estaba del ejercicio anterior. La función que estoy trabajando es esta. Este es el ejercicio 33. Eso de arriba me ha quedado en la filmina. Entonces, fíjate, derivar respecto de x. Bajo la potencia 2x. Esto es 0, esto es 0. Y acá me queda la derivada de x1 y la y está como constante. De ahí salió como salieron las otras derivadas. A ver, Antonella, volviendo a la duda del ejercicio 4, la tarea 2, si utilizamos el signo negativo hacia el oeste y hacia el norte, siendo que en una dirección crece y en la otra decrece, el versor nos quedaría con signo negativo en x y en y. ¿Y eso estaría bien? Sí, si aplicás los signos como dice el ejercicio,
queda eso, sí, está bien. No hay ningún problema que te quede el versor con los signos negativos. Profe, ¿me puede recordar cuáles eran los 3 parámetros? O sea, esos que pone ahí para determinar si la función era implícita o no. O sea, el primero es El reemplazar primero es encontrar el valor de la función en el punto que te dé 0. ¿Vamos? Es este. Sí, 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 ese sí. Los pasos las condiciones que establece el teorema. El teorema lo dice así. Primero, fijarse en esto. Segundo, que existan las 3 derivadas. Claro, que sea continua, digamos, cada Claro, que variable. existan, que yo las pueda tener una expresión y cuando las reemplazo en el punto me dé un valor real. Bien. Existen las derivadas. Y la tercera condición le suma a esa existencia de derivada la última, la f de z, de la que es variable dependiente, digamos, variable intermedia, sea distinto de 0. La condición es clara porque pide que sea distinto de 0, porque interviene en la fórmula aquí abajo y no existe un denominador, cociente que pueda ser 0. Claro. Gracias, profe. Después, a ver, ¿qué está diciendo Bárbara? En realidad el versor queda con un solo signo negativo. Fíjense de vuelta en el ejercicio, chicos, y en última lo vemos bien por el foro. O si quieren, me vuelvo a buscarlo. Ya me olvidé lo que hicimos al principio. Soy vieja, ya no me acuerdo de lo que hablamos, del resultado que sacamos al principio. Lo tendría que volver a hacer. ¿Necesitan que lo vuelva a hacer? Lo volvemos a hacer. Borro todo esto y empezamos. No quería ocuparles mucho tiempo, pero si lo necesitan lo volvemos a ver. Yo ya que si era positivo o negativo, cómo nos quedó el resultado, la verdad no me acuerdo. El versor cambia de signo en una de sus componentes. A ver, déjenme que vuelva a encontrar el ejercicio. ¿Dónde? En todo este papelerío que tengo alrededor de la compu, tengo que encontrar dónde tengo los papeles con la impresión del ejercicio. Aquí los tengo. A ver. Aquí está, la actividad 4 era. Está grabado la clase. Perfecto. Yo le agradezco mucho al que hace esa tarea, porque me ahorra a mí una tarea y a ustedes les queda bien esto. ¿Quieren que lo volvamos a ver o ya quieren liberarse y descansar un rato antes que arranquen con física? Bueno, como ustedes digan, yo no tengo problema. Pero, bien, perfecto. Entonces, chicos, reitero mi despedida. Que pasen un buen fin de semana, descansen, aprovechen, porque el semestre nos lleva a todos por encima y son pocos los momentos de descanso. Y cuenten conmigo para todo lo que necesiten de sacarse alguna duda a través del foro. Estoy disponible. Usen el foro porque sirve mucho y ahí podemos hasta poner un audio, ustedes han visto, una imagen, varias cosas, entonces bastante práctico. Entonces, chicos, hasta luego. Nos veremos el martes que viene. Buen fin de.